Cerca de 2.000 niños y niñas viven separados de sus padres en Canarias. Así lo refleja el último boletín de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Derechos Sociales. El 54% de estos menores está en acogimiento familiar, mientras que el resto vive en centros residenciales. En el último año, la cifra de niños y niñas cuya tutela depende del gobierno canario ha caído en un 4,5%. Y de este asunto vamos a hablar a continuación con Javier Perdomo, que es director territorial de Aldeas Infantiles aquí en Canarias. Señor Perdomo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué se llega a esta separación? ¿Por qué se separa a los menores de sus progenitores? Bueno, hay circunstancias que hacen que el niño no pueda estar dentro del entorno familiar. Es verdad también que esta circunstancia suele ser pasajera. Por eso el esfuerzo que nos planteamos desde Aldeas Infantiles desde hace muchos años no solo es trabajar dentro del entorno del niño en nuestros hogares, sino también de alguna manera trabajar con los padres, unirnos con ellos para que su situación o las situaciones que hicieron que hubiera esa separación pues pueda desaparecer y que el niño pueda retornar, sus hijos puedan retornar con ellos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Claro, en estas circunstancias también se dan esas segundas oportunidades de las que usted habla, señor Perdomo. Familias que precisamente hablamos de situaciones muy puntuales y no por ello se tratan de familias desestructuradas, ¿no? Sí, la diversidad puede ser varia, ¿no? Normalmente cuando la Administración toma esta medida es porque la situación de mantenerlo dentro del contexto familiar pues no se ve óptima, ¿no? Y por lo tanto se toma una medida provisional, ¿no? Es verdad que esa medida, como decía antes, suele ser provisional e intentamos por todos los medios de que el niño retorne, ¿no? Y en cualquier caso, luego se le hace seguimiento precisamente a esa convivencia de esas familias y sus hijos cuando realmente se les da esa nueva oportunidad. Sí, uno de los objetivos fundamentales cuando hacemos esta vinculación, no solo con el niño, sino con su entorno familiar, es que nos puedan seguir viendo como una parte más de la red de ayuda, ¿no? Más que seguimiento, es un acompañamiento. Intentamos acompañarles en esos procesos de la vida para ayudarles junto con ellos a superar los obstáculos que puedan ir viniendo. De alguna manera pueden seguir siendo factibles, ¿no? La convivencia, compartir su hogar en un hogar protector también. Bueno, lo escuchamos con un poco de dificultad, señor Perdomo. En cualquier caso, estamos hablando de 1.855 menores en Canarias, casi 2.000. Esto es una cifra, pues quizás no sé si hasta qué punto calificarla como alarmante, ¿no? Bueno, más o menos siempre nos hemos mantenido dentro de esta ratio, ¿no? Normalmente lo que pasa es que, claro, son una mirada puntual. Pensemos que muchas veces estas situaciones, como decía antes, van cambiando, ¿no? Niños que se incorporan y niños que salen, ¿no? Son situaciones. Es verdad que muchos de estos acogimientos también son acogimientos en la familia, algunas veces en familias que puedan ser ajenas y otras que son familias extensas, como pueden ser tíos o abuelos, ¿no? Pero claro, no todos los niños tienen la oportunidad de ese acogimiento familiar. ¿Qué pasa con esos otros niños? Bueno, normalmente la medida de protección está dentro del acogimiento y después está dentro del acogimiento residencial, ¿no? Que es, digamos, un poco los dos modelos que establece la ley, ¿no? El acogimiento residencial pues son hogares que están en diferentes sitios y que de alguna manera están dentro de lo que es un contexto normalizador para que el niño tenga las mismas oportunidades, estudie, salgan adelante, tenga la visita con sus padres, tengan esos encuentros, algunas veces hasta en vacaciones, hasta que exista el retorno, ¿no? A medida de que esto va sucediendo, pues vamos, por lo menos en Aldea lo tenemos claro que tenemos que ir trabajando con sus padres con el objetivo, ¿no? Hay veces que a lo mejor el planteamiento es un trabajo, ¿no? Hemos planteado como un reto este año, que seguramente para el próximo mes ya lo tengamos activo. Hemos creado una empresa de inserción con el objetivo también de dar esa posibilidad, ¿no? del empleo, con el objetivo de erradicar esa pobreza posiblemente familiar que hace que también erradiquemos la pobreza de la infancia. Claro, porque cuando Aldeas Infantiles también hablan de esa mayor inversión en políticas de prevención, pues se refieren precisamente en aplicar esas políticas en esas familias que más lo necesitan y sobre todo evitar que esos menores sean separados de sus progenitores, ¿no?
Sí, esa parte de prevención que tenemos a través de diferentes programas, como son nuestros centros de día, centros integrales de infancia y familia, que por eso le hemos puesto, digamos, un poco esa connotación integral de infancia y familia, porque entendemos perfectamente que trabajamos cogidos de la mano, como decirlo de alguna manera, con sus padres, con el objetivo de que los niños pues, bueno, puedan seguir viviendo el entorno familiar y ojalá nunca pierdan el cuidado de sus padres. Por eso nuestro trabajo radica mucho en los programas de prevención para que estos no se den, no llegue a tener esa separación y que podamos ayudar a la familia en la medida que podamos. Quizás la difícil tarea se plantea cuando esos niños cumplen la mayoría de edad, han sido tutelados hasta entonces por la comunidad autónoma. ¿Qué pasa con ellos después? Bueno, como cualquier otro joven, nosotros en aldeas infantiles desde siempre, desde que existe, y ya llevamos 30 años en Canarias, uno de los retos que siempre hemos tenido es que los chicos, aquellos chicos jóvenes mayores de 18 años que quieran seguir formándose, pues no dejarlos en este momento tan importante, ¿no? Sino todo lo contrario, acompañarles en todo el tema formativo hasta que terminen sus estudios, ¿no? Aquel que quiera hacer una carrera universitaria genial y estupenda, ¿no? Porque creemos que es lo mejor que le podemos dar, ¿no? Y aquellos que quieren hacer pues, ciclos, digamos un poco como lo que podemos entender como FP, pues también le ayudamos. El objetivo fundamental es que adquieran esas capacidades y esas competencias para que puedan ser jóvenes que se enfrenten a la sociedad como cualquier otro jóvenes con sus capacidades, ¿no? Con sus destrezas. Bueno, y tutelados por el Gobierno de Canarias también son los menores migrantes que llegan solos. ¿Deben entrar también en ese proceso de acogimiento familiar, señor Perdomo? Nosotros hemos tenido experiencias, lo que pasa es que, bueno, los chicos que hemos tenido, que han venido en el tema de migrantes, pues normalmente cuando han entrado dentro de nuestro sistema, digamos, de nuestros hogares, pues entran dentro de un hogar como un chico más, ¿no? Y se integran dentro de un hogar junto con otros chicos y conviven con ellos y aprenden el idioma y las costumbres y bueno, y después siguen para adelante, ¿no? Hay jóvenes que hemos tenido que, bueno, le hemos seguido dando el mismo tipo de ayuda que nuestros jóvenes en el sentido de que puedan seguir formándose y puedan adquirir una profesión, ¿no? Es decir, que, bueno, dentro del sistema, cuando entran son niños como cualquier otro niño y lo que requiere cualquier otro niño, no podemos hacer ningún tipo de diferencia. Claro, hablamos de menores migrantes que llegan solos, no acompañados. ¿Deben ser quizás devueltos a sus lugares de origen? ¿Se buscan a sus padres? ¿Es necesario que eso se haga? Bueno, no lo sé cómo se puede hacer esto, porque bueno, eso es un trabajo muy arduo, ¿no? Nosotros los casos que hemos tenido con el tiempo, pues bueno, los chicos pueden ir manteniendo después y van recuperando esas relaciones con el tiempo. Y de alguna manera algunos de ellos pues lo han recuperado. Algunas veces también coincide que tienen hermanos y los tienen en otros sitios, en otros países y mantienen esos contactos. Cuando son pequeños normalmente es más difícil, ¿no? Bueno, precisamente hablando con una ONG que está muy directamente apegada al mundo del menor, señor Perdomo, también la importancia, hablando de menores migrantes, que se agilicen quizás esos trámites para aquellos casos que todavía no están claros cuando son menores y se están dando esas circunstancias ahora mismo en Canarias, cuando todavía no se aclaran si esos menores están al filo precisamente de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Sí, porque bueno, el tema es que se puede ver troncada su expectativa y su formación, ¿no? Fundamentalmente aquellos, tenemos un niño que entra, que tiene todo su sistema, que está estudiando, que quiere seguir estudiando, que quiere seguir formándose o que quiere incorporarse al mundo laboral, pues si no tiene los papeles en regla, pues es muy difícil que lo pueda conseguir, ¿no? O fundamentalmente matricularse en caso de que quiera hacer algún estudio, digamos, un poco de mayor nivel. Claro que hay una dificultad ahí si los papeles no están en regla. Bueno, pues encomiable, como siempre, la labor que realiza Aldeas Infantiles, en este caso también aquí en Canarias. Javier Perdomo, director territorial, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Vale, muchas gracias a ustedes.